Entonces una iglesia que no tiene don es una iglesia que está muerta. Y si a ti no te gusta servir, usted no sirve para vivir. Hay personas que dicen, wow, yo oro por la gente y la gente no son sanas. Lo que pasa es que tú muchas veces oras en el secreto, pero también tú tienes que manifestar el público con la imposición de manos. Y tú decides declarar sano en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Aquí está su hermano Federico, mejor conocido como Chico el Pro, con su hermano Hansel. Aquí en este canal que se llama Hansel de Jesús, en este segmento que se llama Desglosando. Hoy le tenemos un tema muy poderoso y muy indispensable. Eso es algo con lo que tenemos que tenerlo, porque sin eso nuestro ministerio no se va a llevar a cabo. Este segmento fue titulado como Los dones espirituales. Hable, Dios le hermano. bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos ha permitido estar aquí una vez más. Para mí, siempre lo digo, es mayor que un privilegio poder transmitir la palabra de Dios a las naciones desde la República Dominicana, ya que hemos sido seleccionados por Dios para llevar a cabo esta carrera, como dice el apóstol. Bendito sea el nombre de Dios. Y estaremos transmitiendo, dando una palabra poderosa, una solución para ese ministerio que necesita unos dones y no ha fluido a causa de que usted quizá no sabe lo que tiene por dentro. Pero vamos a estar así en esta hora impartiendo esta palabra para que esta semilla quede sembrada en su corazón. Soy su hermano Hansel de Jesús y le estaremos hablando de cómo poner en función los dones espirituales, algo que es muy importante en el creyente. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y para tener continuación vamos a tener la palabra de Dios leída en Primera de Corintios, en su capítulo 12. Por ser palabra de Dios se va a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a tener una siguiente cita leída en la carta de Santiago, en su capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Jesús para siempre en esta hora. Amén. Vamos a hacer una oración para así tener esta palabra impartida. Padre, te damos toda gloria, toda honra, te bendecimos, Dios. Tuyo es el poder, tú eres el Señor, tú eres la máxima autoridad. Tuya es, Dios mío, la tierra, los cielos, Dios amado. Te pido que tú pongas palabra desde nuevo en nuestros labios, Señor. Que esta palabra puedan conectar a los corazones, Dios mío, de aquellos que están en aquel lugar y que no tienen una salida, que no tienen una idea de cómo poner en función los dones que tú le has entregado. De aquellos que tienen el don, pero no saben qué está dentro de ellos. Señor, yo te pido que tú tomes dominio y control de la atmósfera, Dios mío, de lo que se va a hablar aquí, de los misterios que se van a desarrollar, de los misterios que se van a impartir, para gloria y honra de tu nombre. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia de una vez. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Qué son los dones espirituales y de dónde vienen? Para hablarte de las cosas espirituales, primeramente tendría que hablarte de las cosas seculares, las cosas que te rodean, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Antes de hablar de los dones, me es un poco necesario hablar de un mecánico o hablar de un maestro constructor. Aunque el maestro tiene en su cerebro lo que es la maestría, aunque él puede crear en su mente un edificio, tú sabes que para hacer cuyo edificio se necesita una herramienta. Se necesita pala, se necesita martillo, se necesita un pico, se necesitan grúas, etc. Para hablar de alguien que es un mecánico, aunque él tenga la idea de cómo arreglar el vehículo, sabe que este mecánico necesita llave, necesita destornilladores, necesita taladro y necesita unas cuantas herramientas para poder darle carácter a su trabajo. Por eso, aunque tú sepas lo que sepas, cuando tú te presentas en un auditorio, en una audición o en un evento a tú emprender lo que tienes por dentro, si no ven herramientas en ti, si no ven herramientas para tú trabajar, tú dirías, pero ¿qué es este hombre? ¿A qué viene? ¿Qué va a hacer?
Él me dice que él sabe, pero lo que me dice lo está diciendo de la boca. Entiéndeme mejor. Es como cuando tú vas a donde un odontólogo y tú llegas a donde el odontólogo a hacer una limpieza en tu boca. Si tú no ves allí la pinza que se necesitan y las herramientas que el odontólogo utiliza para poder darle un mantenimiento a tu boca, tú dirías, pues eres un odontólogo, pero le hacen falta las herramientas para trabajar. Así podemos hablar de un evangelista, de un profeta. Los dones espirituales son las herramientas espirituales, la cual los obreros de Cristo, los que fueron constituidos, como dice Pablo, que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los llamó y lo tomó por soldado. Estamos hablando de aquellos que fueron seleccionados para participar de la gloria de Cristo y para participar de lo que es en el evangelio. En cuanto ofreciendo una función se habla. ¿Sabe que cada evangelista necesita un don? Los profetas necesitan los dones, porque los dones espirituales son las herramientas con las cuales tú conectas. Si tú no tienes un don de liberación, tú no puedes hacer liberación en una persona. ¿Por qué? Porque el don no es de ti. Y el don es una herramienta que tú necesitas para tú trabajar en el evangelio. Por eso el apóstol dijo en la misma columna del capítulo 12, donde leímos, procurar los mejores dones. ¿Por qué Pablo dice procurar los mejores dones? Porque un albañil para trabajar necesita las mejores herramientas para hacer un edificio. Así un cristiano necesita los mejores dones para poder emprender y darle carácter a su ministerio. ¿Sabe que sin los dones tú no tienes una gran ventaja en el mundo espiritual? ¡Wow! Por eso Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, hay dones que están dentro de ti, pero tú ni siquiera sabes que están dentro de ti. Porque son códigos cifrados. Y a través del tiempo en el evangelio y de la búsqueda de la integridad que tú tienes para con Dios, estos códigos se van descifrando. Porque Dios no te entregó nada nuevo en el 2022. Todo lo que Dios te dio en el principio. Por eso a Jeremías se le dijo en el capítulo 1, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que pasa es que Dios te da una palabra comprimida. Ama, mi alma adora a Dios. Dios te da una palabra comprimida. ¿Qué es una palabra comprimida? Es una palabra que tiene mucha palabra por dentro. A Jeremías se le dijo, te di por profeta a las naciones. Pero si Dios te dice que te da por profeta, no tiene que decirte que va a poner palabra en tu boca. No tiene que decirte que va a poner autoridad sobre ti. No tiene que decirte que va a poner una gracia para que la gente pueda recibir el mensaje. Y aún los tercos sabrán que Dios ha hablado, que sabrán que tú has hablado de parte de Dios. Entonces, cuando Dios te da una palabra que te llama como evangelista, Dios te está diciendo que en ti hay un denuedo en la palabra, o que en ti hay una revelación de la palabra. Esos son unos dones que hay, los cuales operan en los predicadores. Pero muchos predicadores, a causa de su indiligencia ministerial, no han podido desarrollar los dones que el Espíritu Santo ha plasmado sobre ellos. Porque hablar de los dones y procurar los dones, hay gente que le pide los dones a Jesús, pero Pablo dice que el Espíritu Santo es quien da los dones. Primera de Corintios capítulo 12. Por eso los dones yo se los pido directamente al Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, yo quiero que pose tal don sobre mí. Hello. Porque a veces lo que nos inspira a buscar los dones y a que los dones se manifiesten es una necesidad que hay. Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando descuida sus dones? Porque tú sabes que siempre nosotros tenemos dones que cuando los utilizamos ellos se van perfeccionando. Pero ¿qué pasa con una persona si descuida esos dones que Dios le dio? Mira, la Biblia dice, Pablo diciéndole a Timoteo, aviva el don, el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de manos. Pablo le está diciendo, no deje que el don que Dios te ha dado a través de mí mengue sobre ti. Porque hay mucha gente que se benefician del don que tú tienes. Escúchame. Por eso dice que somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Porque en el cuerpo tiene muchos miembros, pero un miembro depende del otro. Para el cerebro, analizar una imagen depende de los ojos. Porque los ojos es que ve la imagen. Entonces el cerebro la analiza y la procesa y la pone en fusión. Cuando alguien descuida su don, está acarreando maldición para él y para los que lo rodean. Porque si la iglesia se queda sin aquel que tiene el don de liberación, entonces, ¿qué va a suceder con los endemoniados? Si la iglesia se queda sin el que interpreta la lengua, entonces, ¿quién la va a interpretar? Porque Pablo dijo que si no hay intérprete, mejor cállese, no hable lengua. Porque se necesita un intérprete para interpretar la lengua de lo que se está hablando. Y por eso el apóstol dice, procurar los mejores dones. Porque en ti y en mí
Wow, santo, yo siento a Dios en este lugar. Tiene que haber una serie de herramientas, porque el ebanista necesita un serrucho para cortar la madera, pero también el ebanista necesita un taladro para poder clavar la madera. Son herramientas diferentes, porque tú vas a necesitar un don para una cosa, pero se te presentará una situación en el cual ese don no te va a funcionar. Mira, yo vi un caso de Michael Jordan. Tú sabes, Michael Jordan fue el mejor jugador del planeta. Hay mucha gente que se va a molestar con No, eso. no. Pero mira, yo vi el caso de Michael Jordan. Él estaba promediando, vamos a decir que 60 puntos. Él estaba haciendo un promedio fuera de lo normal. Pero ¿qué pasa? Estaban perdiendo como quiera. Aunque Michael Jordan estaba dando lo mejor de él, estaban perdiendo el equipo. Porque es que un equipo, aunque tú puedes ser el número uno, pero si el equipo está flojo, aunque tú metas 100 puntos, van a perder. Entonces, eso es lo que pasa en la iglesia. Hay personas que tienen dones de liberación, tienen varios dones. Entonces, si una persona del grupo descuida su don, entonces... Claro, la iglesia ven cuando dice la Biblia que el pueblo sin profecía se desenfrena y que no acontece nada sin Dios revelárselo a sus siervos los profetas. La iglesia puede estar en pecado y si el profeta no está en la chiquina, entonces el diablo y los demonios van a jugar con la iglesia y Dios te va a pedir cuenta a ti, porque esa herramienta, ese don, Dios lo depositó sobre ti. Entonces, por cuanto Dios deposita algo en ti, ya tú tienes una responsabilidad con Dios. Es algo muy delicado y es algo muy fino cuando tú empiezas a pedirle dones a Dios, porque lo que tú estás pidiendo tiene que ser para tú ponerlo en función. Lo que tú estás pidiendo no puede ser para entancarlo ni esconderlo. ¿Me entiendes? Porque cuando tú escondes algo, entonces tú vienes a ser un siervo inútil, porque se te entregó, pero tú no tuviste el carácter para manejar lo que se te entregó. Hay personas que no están portando los dones, no porque no lo tienen, sino porque le falta carácter para emprenderlo. Porque cuando ellos van en la calle, algo le dice, ponle la mano a ese loco, declárale sanidad. Ponle la mano a aquel y reprende espíritu sobre él. Pero un temor escénico muchas veces le produce que el don no tenga una buena manifestación. Sí, entonces volviendo a lo de Jordan, lo que yo quiero decirte es que aunque tú tengas tus dones, aunque tú seas bueno en lo que tú haces, siempre tú vas a necesitar un equipo. Aunque tú seas el mejor predicador, tú vas a necesitar a una persona que Dios te va a poner a tu lado. Tú no puedes andar rechazando dones, porque tú solo no vas a tener todos los dones de la iglesia. No. Entonces, no nos podemos quedar encerrados con los dones que tenemos que ofrecérselo a la iglesia para que la iglesia siga creciendo. Entonces, claro. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué te motiva a llevar a ti la palabra a la persona tocante ese tema de los dones? Una responsabilidad que tengo, porque yo entendí que cuando Dios me llamó, me dijo, te llamo como evangelista y profeta de las naciones. O sea, yo tengo un compromiso con Dios, donde tengo un ser espiritual por dentro. Esa parte espiritual, yo siento una exigencia, y esa exigencia que yo siento es un depósito del Espíritu Santo hacia mi espíritu. Y yo entiendo que hay muchas personas a nivel mundial que dependen de la palabra que Dios ha puesto sobre mí. Porque Dios le dijo a Jeremías, profeta de las naciones, pero a Ezequiel para que profetizara a la casa de Israel. Y le dijo, si yo te mandara a lengua extraña, entonces tú hablarías lo que yo ponga en ti. Pero como Dios no ha constituido o no ha hecho ese llamado, nosotros estamos caminando, avanzando progresivamente para que se siga manifestando la gloria de Dios en el mundo a través de nosotros. Y que cada quien pueda recibir la palabra que verdaderamente Dios no ha puesto sobre mí. Porque fíjate en algo, hay personas que no se van a salvar con una palabra que le dé cualquier predicador. Hay personas que se van a salvar con la palabra que tú le des, o por la palabra que yo le dé, o con la palabra que tú le des. Porque Dios insistía en Jonás para que Jonás llevara la palabra a Nínive. Pero no era que Jonás era el único profeta, sino que el diseño lo tenía Jonás. Es que hay personas que te van a escuchar a ti. Hay personas que van a escuchar que está conectado ahí. Hay personas que me van a escuchar a mí. Y hay otros que te van a escuchar, pero no van a sentir el convencimiento al 100% contigo. Sí, mira, hay palabras que dependiendo de la boca le llega a la persona, porque yo tuve ese pensamiento una vez. Ese pensamiento es que yo te puedo decir algo a ti de una manera y tú no me haces caso. Pero si llega una persona que te lo dice, pero te lo dice conforme a cómo él es, tú lo entiendes más. Entonces yo creo que también eso es un don. ¿Tú crees? Claro que sí, eso se llama don de convencimiento. Ese don de convencimiento, porque la Biblia dice diversidad de dones. Es como te digo, Dios te da una palabra comprimida, pero usted no puede ser bruto para entender que cuando Dios le dijo, yo te llevo a la tierra que fluye leche y miel, le está diciendo, no tiene que decirle que hay vaca, no tiene que decirle que hay hierba, no tiene que decirle que hay agua,
no tiene que decirle que llueve, porque dice tierra que fluye leche y miel, no tiene que decirle que hay abejas. Solamente con decirle leche y miel, sabe que todo lo demás está en aquel lugar. Todo lo que produce esa materia está en aquel lugar. Entonces, ¿qué pasa con el don de convencimiento? Es la persona que tiene el arte para dar una palabra y que otros queden convencidos al 100%. Tú sabes la gente que tiene el don de convencimiento que están ahí y Satanás le calla la boca para que no pongan en función ese don. Entonces, hay un espíritu que está asignado para atacar cada don que tú tienes. El espíritu de duda ataca el don de convencimiento que tú tienes. Para que tú mismo no creas que las palabras que salen de ti pueden ser del convencimiento para los demás. Para que tú no creas que las palabras que salen de ti puede ser, gloria a Dios para siempre, de un carácter divino, un carácter celestial, que se puede emprender a través de ti sobre los demás. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo te ataca con una duda, para que él entienda que lo que tú hablas sea vana palabrería. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es así. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esos dones? Yo te veo que tú siempre estás subiendo al monte, siempre estás como encerrándote en un espacio con Dios. ¿Qué conexión tú tienes con el monte? Lo que pasa es que el primer hombre, conocido como Adán, Dios plantó un huerto en Edén. Y en aquel lugar, según la revelación que tenemos bíblicamente hablando, había muchos árboles. Ya el hombre tenía una conexión con Dios a través de lo que es la naturaleza. Por eso el mismo Moisés subió al monte y allí tuvo un encuentro con Dios, donde él recibió diseños y recibió palabras de parte de Dios. Porque el monte tiene misterio. El monte puede desarrollar tus sentidos espirituales. Hay personas que tienen los sentidos extraviados y por eso muchas veces no pueden percibir las obras de la tiniebla. Pero el monte es algo que te abre los sentidos espirituales. El monte, incluso Mateo 17, Cristo llevó a los discípulos al monte para que vieran la transfiguración. Pero ¿por qué Cristo no lo llevó al desierto? Porque si era que no quería que nadie lo vea, Cristo podía llevarlo al desierto o podía llevarlo a una casa y encerrarse. Cristo lo llevó al monte porque el monte tiene una conexión divina con Dios. ¡Wow! Por eso fue que Dios hizo un pacto con ellos en el monte Oré. Por eso Dios se le apareció a Moisés en el monte. Y por eso Elías tenía un altar en los montes. Porque los montes es como una sucursal. Que cuando tú pisas aquel lugar queda bendecido. Porque dice la Biblia que donde pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. El don de ciencia que yo tengo y ese don de interpretación de sueños, muchas veces yo lo encontré en los montes, fue. Claro, o se lo desarrollé en el monte. Porque estaban dentro de mí. Pero según la vida de pecado que tú vivías, era, se podría decir, la tierra que tú le echabas el don. Era la tierra que tú le echabas el don. Entonces, esa tierra que tú le echabas el don, con el pecado, cuando tú vienes aquí, tú lo tienes que desenterrarlo. Y es con una búsqueda. Tú tienes que desenterrarlo, claro, y encontrarlo, y luego manifestarlo. Pero ¿cuándo tú lo manifiestas? Cuando tú lo pones en función. Hay personas que dicen, wow, yo oro por la gente y la gente no son sanas. Lo que pasa es que tú muchas veces oras en el secreto. Pero también tú tienes que manifestar el público con la imposición de mano. Y tú te declaro sano en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver la manifestación de ese don. ¿Cómo se manifiesta en ese ambiente? Ya estamos finalizando. Pero quiero finalizar con esta pregunta. ¿Se pueden perder los dones o ellos menguan o se pierden? Ellos menguan. Nunca se pierden. Ellas menguan o pueden distorsionarlo porque un brujo no puede ser brujo si no tiene un don profético, si no es profeta. Porque Satanás no puede trabajar, no puede crear. Satanás trabaja sobre lo creado. Tú ves sus artistas que cantan como Romeo, fulano de tal. Ellos cantan porque Dios les dio el don de cántico. Entonces por eso ellos pueden cantar. Porque Satanás te va a utilizar en el mundo conforme a los dones que Dios te dio. Porque los dones Dios quien los da. ¿Me entiendes? Dios es quien da los dones. Entonces el enemigo utiliza a esa persona que tienen influencia para poder arrastrar un público, mi alma adora a Cristo, a la perdición, pero con lo mismo que tú tienes. Claro, con lo mismo que Dios te dio. Esos artistas lo pueden escuchar y es porque tienen un don de cántico. Cualquier artista, cualquier rapero que me esté escuchando ahora, tiene que saber que el don que Dios le dio no es para cantar rap. Lo que pasa es que el enemigo te usa en esa área. El enemigo se ingenia el contenido que tú vas a transmitir. Pero tú eres el reproductor que va a reproducir el contenido que fue fabricado en los infiernos. ¿Me entiendes? A causa de un don que tú tienes. Pero cuando tú vienes aquí al evangelio, Dios tiene que santificarte para Dios poder poner en función ese don para que trabaje a obra del evangelio. La iglesia, oye, es que en el huerto, en el principio, dice que había piedra preciosa. El huerto representa a la iglesia. Esa piedra preciosa representa los dones. Mi alma adora a Dios. Entonces una iglesia que no tiene don es una iglesia que está muerta. Es una iglesia que no tiene,
es una iglesia que no tiene manifestación del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, procurar los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Don de revelación, don de interpretación de lengua. Mi alma adora a Cristo. Y está el don de servicio. Porque si tú no tienes el don de servicio, o si tú no procuras tener el don de servicio, aparentemente lo que usted está buscando es para vanagloriarse. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Escucha lo que dijo el Hijo del Hombre. Y que dijo también, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, alguien que verdaderamente quiera manifestar el reino a la tierra, debe procurar el don de servicio. Y es el que a nadie le gusta, porque a nadie casi le gusta servir. Y si a ti no te gusta servir, usted no sirve para vivir. ¿Velo? Porque cuando tú sirves, tú eres un mensaje. Y si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces hay vida que no tiene mensaje porque no sirven. ¿De qué me sirve a mí yo ser un evangelista predicador y no servir la palabra a aquellos que la necesitan? Y no servir este contenido a aquellos que lo necesitan. Ahora, ¿cómo sacar a flote los dones? Empezar a procurarlo. Porque Pablo hablaba de la persistencia. El caso está, es que alguien empezó procurando un don por una semana, pero después lo dejó. Es que si tú dejas, entonces afloja. Es que tú tienes que seguir golpeando hasta que se manifieste. Porque según la magnitud del don y la grandeza, es lo que va a tomar para materializarse. Es lo que va a tomar para manifestarse. Gloria a Dios para siempre. Entonces, bueno, este tema está bueno y se alargó, pero ya tenemos que finalizar. Tal vez quizá hagamos una segunda parte otro día, porque yo siento como que faltó mucho que decir. Amén. Porque ese tema es un tema muy amplio. Yo sé que mucha gente que nos están viendo aquí tienen unos dones, que yo sé que con esta palabra ellos van a saber qué hacer con esos dones. Así que, nada, esto fue Desglosando. Despídete, Hansel. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Esta fue la primera parte de dones espirituales. De este contenido tenemos pensado hacer 2 o 3 partes, según como el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones y según como nos ordene. Espero que haya sido de provecho y que usted la pueda analizar y darse cuenta que si usted tiene un don, tiene que ponerlo en práctica en la iglesia. Porque quizá la iglesia está quedada por un don que usted tiene, pero usted no lo quiere usar. Entonces Dios no le va a pedir cuenta a la iglesia, sino a ti. Porque Dios le va a pedir cuenta a quién le entregó y a aquel que no lo quiere y a aquel que no lo quiere manifestar. Tienes el don de lengua, procura el don de interpretación. Tú tienes el don de convencimiento, procura el don de milagro para que tu convencimiento también pueda traer un milagro. Mi alma adora a Cristo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Soy su hermano Hansel de Jesús. Recuerde suscribirse a este canal y activar la campanita y compartir este contenido con cada uno de tus hermanos de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Esto fue Desglosando. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. Le vamos a dejar todos los links en la descripción de las redes sociales de Hansel, las redes sociales mías. Y estos fueron los dones espirituales. Dios les bendiga y Dios les guarde.